Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el tema 10.1, la guerra civil, aproximación a la historiografía del conflicto, desarrollo de la guerra y consecuencias. Aproximación a la historiografía del conflicto. Hay que pensar que la guerra civil ha sido el hecho histórico del siglo XX español sobre el que más se ha escrito. Durante los años 40 en España existía la visión del enfrentamiento entre las dos Españas, la republicana y la franquista. Sin embargo, en estos años fuera de España hay autores que podemos considerar el antecedente de las nuevas perspectivas historiográficas de los años 60. Por ejemplo, destacaremos el libro de Gerald Brennan, El laberinto español, y La historia de España de Pierre Vilar. A partir de los años 60 en España empieza a verse la guerra de otra manera, empieza a verse como una matanza fratricida, como un fracaso de todos los españoles en su conjunto. El punto de arranque de la nueva historiografía sobre la guerra fue el libro La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas. También escribieron sobre el tema autores como Raymond Carr o Paul Preston. Si os fijáis, estoy nombrando a muchos historiadores extranjeros. Cuando al final de la dictadura permita ya a los historiadores ajenos al régimen estudiar el periodo, tendremos una nueva generación de historiadores españoles formados básicamente en ámbitos universitarios extranjeros, como por ejemplo Fusi, que se formó en la Universidad de Oxford, con lo cual vamos a tener ya otros autores como Julián Casanova o Aróstegui o Moradiellos. También ya en democracia surgirán investigaciones historiográficas de ámbito autonómico, provincial o local. La Guerra Civil Española duró de 1936 a 1939. Empezaremos viendo la sublevación militar y el estallido de la guerra. Los orígenes de la guerra se encuentran en el deterioro de la convivencia que se produce a partir de febrero del 36, a partir del triunfo electoral del Frente Popular. Durante la primavera del 36 se produjeron numerosos enfrentamientos entre organizaciones de derecha y grupos izquierdistas que protagonizaron una auténtica lucha abierta en las calles. Esta violencia el gobierno fue incapaz de controlarla. Por otra parte, muchos sectores de la derecha entienden que el golpe de Estado es la única forma de evitar una inminente revolución socialista. Esto hace que se empiece a contactar con militares antirrepublicanos y se empiece a preparar el golpe de Estado bajo la dirección de Mola. El detonante del golpe serán los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo. Este último asesinato será el que provoque la unión definitiva de Franco al mismo. La sublevación empezó el 17 de julio en Melilla y se extendió rápidamente a Ceuta y Tetuán. El 18 de julio se fue extendiendo por otras zonas. El 19 de julio, Franco, después de haber hecho escala en Casablanca, llega a Tetuán para ponerse al mando del ejército de África. Ese día 18 de julio, Azaña intentó pactar un gobierno de concentración con Mola, que lo rechazó. Esa misma noche, el PSOE y el Partido Comunista movilizaron a toda su militancia. A lo largo del día 19, el golpe va triunfando en unos puntos de España, pero fracasando en otros, como por ejemplo Madrid o Barcelona. De forma que para el 21 de julio la situación es esta que vemos aquí. El bando sublevado cuenta con 29 capitales de provincia, controla las reservas de alimentos y de hierro y cuenta con la mayoría de los oficiales y la mitad del ejército de tierra. El bando republicano controla 21 provincias,
donde están incluidas las zonas industriales, tiene la mayoría de la flota y la aviación. Esta que veis aquí sería la situación en esos primeros días de julio. Vamos a ver las fases militares de la Guerra Civil. La primera fase o primera etapa es la que va de julio a noviembre de 1936. En esta etapa, el general Yagüe toma Badajoz, uniendo las dos zonas nacionalistas que estaban separadas. El general Mola toma San Sebastián, con lo cual se aísla a las provincias vascas de la frontera con Francia. Franco avanza hacia Madrid, pero decide desviarse para liberar el Alcázar de Toledo, con lo que va a obtener una gran baza propagandística, pero eso va a retrasar el asalto a Madrid. En noviembre las tropas sublevadas ya están sobre Madrid. La idea es tomar la capital para acabar con el golpe de Estado, para tomar el poder. Sin embargo, la resistencia de Madrid harán que el plan fracase y que lo que estaba pensado como un golpe de Estado se transforme en una guerra civil. Tras esta derrota inicial comenzará la larguísima batalla por Madrid. La segunda etapa de la guerra va de noviembre de 1936 a marzo de 1937. Los nacionalistas van avanzando sobre distintos pueblos del sur de Madrid, como Móstoles, Pinto, Getafe, Leganés. El gobierno se va a Francia. Mientras tanto, las fuerzas nacionalistas entran por la Casa de Campo y Moncloa. Se produce la batalla del Manzanares, donde los republicanos resisten el ataque franquista. Tras este fracaso, Franco decide cambiar de estrategia y ahora la idea será estrangular Madrid atacando por las carreteras que la circundan. Por lo tanto, Franco renunciará por el momento a tomar Madrid. La tercera etapa de la guerra es la campaña del norte, que va de marzo de 1937 a marzo de 1938. Empezamos con la campaña de Vizcaya. Mola ataca por tierra y la Legión Cóndor alemana por el aire. Es en esta campaña cuando se produce el famoso bombardeo de Guernica, que deja la ciudad completamente destruida. Bilbao también cae en manos de los nacionalistas. En esta campaña de Vizcaya muere el general Mola y Franco queda como único líder del bando nacionalista. Los republicanos, mientras, lanzan una ofensiva en Brunete intentando romper el cerco nacionalista a Madrid, pero no lo consiguen. Mientras tanto, por el norte continúa la ofensiva nacionalista sobre Santander y Asturias, que van cayendo en manos del bando sublevado. Finalmente, con la toma de Gijón, la zona republicana del norte deja de existir. La cuarta etapa de la guerra es la que va de marzo de 1938 a febrero de 1939. En esta etapa, el bando nacionalista lanza una ofensiva general que les permite llegar al Mediterráneo partiendo la zona republicana en dos, como veis aquí. ¿Veis? Ahora ya voy a tener esta zona republicana y esta zona republicana. Ya parece que la guerra está perdida para los republicanos. Sin embargo, en julio de 1938, los republicanos lanzan un ataque desesperado y consiguen atravesar el Ebro en 3 puntos. Es el inicio de la batalla del Ebro, una larguísima batalla de desgaste que acaba en noviembre con la retirada de las tropas republicanas. Esa batalla ha supuesto un enorme desgaste de material y de hombres, por supuesto, para el bando republicano, que agota allí sus últimas reservas. La última etapa de la guerra es la que va de febrero a abril de 1939.
Los nacionalistas van tomando una tras otra las capitales catalanas. En el bando republicano se produce un golpe de Estado de Casado y Besteiro contra Negrín. Negrín, que pretendía continuar en la guerra, esperando que estallara la guerra en Europa, porque entendía que en ese momento las potencias europeas apoyarían a los republicanos. El 28 de marzo los franquistas entran en Madrid y tras la toma de Alicante, Franco firma el 1 de abril de 1939 su célebre último parte de guerra. Consecuencias de la guerra. Empezaremos viendo las consecuencias demográficas, que son complicadas y donde tenemos mucho baile de números. Se calcula que los muertos durante la guerra pudieron ser cerca de 500.000, de los que al menos un tercio correspondería a civiles. Además, hay que contar la población que se exilia al final de la guerra. Estamos hablando más o menos de otro 500.000 de españoles. Por otra parte, no menos de 50.000 personas serán ejecutadas por los vencedores tras la guerra. Hay que pensar también que el crecimiento demográfico se vio muy afectado después de la guerra por el descenso de la natalidad. Respecto a las consecuencias económicas, tendremos que hablar de la ruralización, de la destrucción de infraestructuras, comunicaciones, cosechas, viviendas. El Estado se endeuda, hay que pagar las ayudas que se habían recibido. Ya sabéis que la ayuda republicana se paga con el famoso oro de Moscú, pero también hubo que pagar la ayuda que Franco recibe de Alemania y de Italia. Se hunde la renta nacional y la renta per cápita. Recordad que los años 40 fueron los años del hambre y esa renta nacional no recupera los niveles de 1936 hasta la década de los 50. Respecto a las consecuencias sociales de la guerra, bueno, pues España estará formada por dos grupos, los vencedores y los vencidos, con claras diferencias en el acceso al trabajo y al bienestar económico. Se vivirán momentos de revanchismo. También hay que pensar que el triunfo de los nacionalistas supone un retroceso en la legislación laboral. Desaparecen, por ejemplo, los sindicatos, que serán sustituidos por los sindicatos verticales.